Buenas tardes. Desde que conocí a Alicia Viladomat en el aula Juan de Mairena el pasado mes de febrero, le dije que tenía que venir aquí a Rocafort porque todo lo que nos contó fue muy interesante. Hoy la tenemos aquí, es nieta de Pilar de Valderrama y nos presentará Pilar de Valderrama, Memoria de un gran secreto. Ay, no tenemos un libro aquí. Alicia, con el libro, nos acerca a la figura de su abuela, a la que reivindica como poeta y dramaturga. Pilar Valderrama fue precursora del teatro de cámara, además de pionera, gestora cultural y defensora de los derechos de la mujer. En el libro se recogen multitud de documentos que dan testimonio del pensamiento de intelectuales y críticos sobre su obra y su relación con Antonio Machado. Alicia Viladomat Martínez nació en Madrid, en el seno de una familia de importante trayectoria artística. Se graduó en Psicología Clínica en el CEU y en la Universidad Complutense de Madrid y se especializó en Comunicación en el Centro Luria en relación con las escuelas estadounidenses de Palo Alto y Berkeley. Tras la muerte de su padre en 1994, se convierte en la depositaria del legado de su pintura, realizando exposiciones por todo el mundo. Durante los siguientes 5 años ejercerá como comisaria de Paul Sarkozy, padre del expresidente francés, y otros artistas. Escribe reportajes para La Diplomática, La Moda en España, Noran Magazine y otras publicaciones, siempre en relación con el mundo del arte. Es miembro del Young Committee de la Hispanic Society of New York desde 2004, académica correspondiente de Bances y Valdes y medalla de oro de las artes Maite Espinola a la difusión cultural de la familia. Tras haber ejercido varios años como coach especializada en comunicación, se ve obligada a dejarlo temporalmente al llegar a sus manos un legado con importante documentación sobre su abuela, Pilar de Valderrama, y su relación con Machado y otros intelectuales. Desde entonces inicia una clasificación minuciosa del archivo familiar, convirtiéndose en comisaria de múltiples exposiciones y organizando charlas, conferencias, conversatorios, recitales y encuentros en torno a la figura de Guiomar, recuperando así los salones literarios que ella creó en su propia casa. Alicia dice: con estos papeles la pongo en su lugar, en el lugar que le corresponde y salgo del paso de todas las barbaridades que se han escrito sobre ellas, como que era un fantasma. Mi abuela se lo quería llevar a la tumba porque tenía miedo. Ella era casada y en aquellos tiempos lo más probable es que le quitaran a sus hijos. Y ella no quería renunciar a ella ni a su marido, pero mucho menos al poeta. Y ahora voy a pasar a presentaros a Carlos Saganzo. Carlos nació en Madrid, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y profesor de periodismo en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Comenzó su carrera como periodista en el diario Ya de Madrid, del que fue subdirector. Posteriormente fue director de la revista cinematográfica Interfilms y de los rotativos La Voz de Huelva, Diario de Ávila y El Norte de Castilla. Actualmente es director de Relaciones Institucionales de este periódico, director de la Fundación Vocento y del Aula de Cultura de ABC y vicepresidente de la Fundación Santa María del Real. Como escritor desarrolla una dilatada labor literaria. Es autor de una veintena de libros de poemas, varios de los cuales han alcanzado distinciones como el Premio Jaime Gil de Viedma o el Ciudad de Salamanca. También es autor de numerosos libros de ensayo y de viajes y en 2012 fue reconocido con el Premio de las Letras Teresa de Ávila. Su poesía se encuentra reunida en las antologías Ícaro en los Ojos, 2017, y Arde el Tiempo, 2018. Es autor de varios títulos de la colección de viajes Ciudades con Encanto de País Aguilar y del ensayo biográfico Jorge Pardo, Improvisaciones 2000. Es el autor del libro ilustrado Las ciudades de Machado, que se publicó en 2022. Y ahora le doy la palabra a Alicia, que tendrá cosas más interesantes que contaros seguro. Bueno, no, este me lo llevo. Julia, ¿me prestas el libro para ponerlo aquí?
para que lo puedan ver. Vale. Dame. Así saben de qué estamos hablando. Luego te lo devuelvo, que es tuyo. Uy. Buenas tardes. Es un enorme placer estar en este lugar tan emblemático y con tanto significado para la historia, Villa Amparo, lugar desde donde partió el gran poeta hacia el exilio. Es para mí un sueño hecho realidad. Gracias a la Generalitat que ha propiciado este encuentro, al Ayuntamiento de Rocafort y a la concejala de Cultura Julia Cañizares por hacerlo posible. También quiero agradecer a Antonio Herrera de Ciudades Machadianas, que me conoció en el Congreso de Madrid y me instó a venir aquí. A mi querido amigo y maestro Carlos Aganzo y al gran pianista y director de los jóvenes talentos Juan Álvaro Piedra, desplazados desde Cantabria para deleitarnos con su música. Y a todos ustedes, mis queridos lectores, bienvenidos a este encuentro con Pilar de Valderrama a través mío, la Guiomar de Machado, que como todos ustedes saben, era mi abuela. Mucho se ha especulado sobre la identidad de este personaje, llegando a dudar si se trataba incluso de un ser ficticio, fruto de la imaginación del gran poeta Antonio Machado. Pues bien, espero y constituye mi más ferviente deseo que tras la presentación de hoy y la lectura de mi libro Memorias de un gran secreto se vayan disipando algunas de sus dudas. Les diré que viví con ella y en la misma casa hasta los 22 años. La conocí muy bien, pero nunca me confió su secreto. No quería en vida tener que dar explicaciones de las decisiones tomadas con respecto a su marido, a sus hijos y mucho menos a su relación con el gran poeta. Pero empujada por sus confidentes o ángeles, como los llamo en mi capítulo del libro, algunos de los cuales hablo en él, la convencieron de que esta historia debería ver la luz. Así lo hace y lo deja escrito en sus memorias publicadas por Plaza y Janés en 1981. Pero ¿qué pasa? Y aquí viene el motor o el motivo que me impulsó a escribir Memorias de un gran secreto. Mi madre me tuvo con 45 años. Ahí es nada. Hay más de 2 generaciones en blanco entre mi madre y yo. Sí soy Guiomar, Memorias de mi vida, de Pilar de Valderrama, estaba completamente agotado, así como sus poemarios originales. Ante la imposibilidad de encontrar ejemplares de sus memorias, estaba resultando urgente la reedición, pues hasta ese momento no había puntos de referencia donde buscarla. En un encuentro casual, como todo en mi vida parece ser, me cruzo con el que después sería mi editor, Basilio Rodríguez Cañada, presidente del grupo editorial Sial Pigmalión. Tras una visita muy fructífera, diría yo, me propone reeditar la poesía completa de Pilar de Valderrama. ¿Pero qué pasaba? Que la poesía estaba ya en camino con la editorial Torremozas, en un poemario que se llama Evocación, que es una antología poética de todos como recopilación de todos sus libros. Se me ocurre proponerle a Basilio la reedición de las memorias, pero acepta con una condición. Me dice, sí, muy bien, yo reedito las memorias, pero tú debes escribir un anexo que contara mi experiencia de vida con ella y así tener un punto de vista más moderno de esta desconocida persona o personaje para muchos que era mi abuela. Era una manera de acercar la figura de la protagonista hasta nuestros días a través de mi pluma para que futuras generaciones puedan estudiar a Pilar de Valderrama
teniendo un hilo conductor que atraviesa más de un siglo de nuestra historia. Más de un siglo de nuestra historia. Imaginaros, así surgen los 12 capítulos escritos por mí, con prólogo de Fernando Valderrama y epílogo de Carlos Aganzo. Relatos, vivencias y anécdotas, todo lo sucedido a lo largo de 22 años que viví con ella. Múltiples fotografías antiguas y recientes acompañan esta primera parte. Arranca desde mi nacimiento, el colegio, veraneos en el Carrascal, la pubertad, ángeles o confidentes, el misterio del cuadro, que no les voy a destripar lo que es, obviamente, pero relata mi visión de su relación con el gran poeta, el teatro, las veladas poéticas en Polop de la Marina y así hasta su muerte en el 79. A través de esta lectura podrán imaginar quién fue este personaje de nuestra literatura, escritora, dramaturga y defensora de los derechos de la mujer. Y académica de Hispanoamérica en 1930. Imagínense en 1930 qué pocas mujeres académicas de Hispanoamérica debiera de haber. Pues ella es una de las primeras. Pero les voy a dar unas breves pinceladas para acercarnos un poco más a ella los que no la conozcan. Nació el 27 de septiembre del 89, 1889, en Madrid. Procedía de una familia por ambos lados de un alto nivel intelectual y social. Su padre fue un destacado político, diputado del Partido Liberal con Sagasta, gobernador de Alicante, Oviedo y Zaragoza. Pero murió con 35 años, cuando Pilar solo tenía 6, quedando ella en la más absoluta desolación. La madre de Pilar, de origen santanderino, seguía los mismos cánones, mujer culta y bien educada. Al poco tiempo de morir su padre, la madre se vuelve a casar y ella ingresa interna en el Sagrado Corazón. Allí se dedica a estudiar, a la poesía y a la música. Perteneció a la alta burguesía madrileña, se casó a los 19 años con Rafael Martínez Romarate, compañero de carrera y amigo de su hermano mayor. Apasionado del teatro, un gran viajero, y tiene 3 hijos con él. Mi madre, que es la mayor, que solo me tiene a mí. Mi tía María Luz, que es la del medio, que no tiene hijos. Y mi tío Rafaelito, que muere con 23 años en la guerra, obviamente no tuvo descendencia, con lo cual ahí me tienen a mí, que soy el último artilugio de todo este armatoste. Crean el primer teatro de cámara, el Fantasio, en su propia casa, en el Paseo de Pinto Rosales. En esta época entra a formar parte del Liceum Club con María de Maeztu, bueno, con una serie de personajes, mujeres importantísimos de la época. Alrededor de los 30 años publica su primer poemario, Las Piedras de Oreb, en el 23. A continuación, Huerto Cerrado en el 28. Este poemario Machado lo conoció muy bien. Esencias en el 30, Holocausto en el 43 y Obra Poética en el 58. Y el póstumo de Mar a Mar en el 84. O sea, 6 poemarios en esos años 30. Imaginaros 6 poemarios que publica en la mejor editorial del momento, que era Caro Rayo, la editorial de los Baroja. Como comprenderán ustedes, los Baroja no publicaban a cualquier señorita que pasara por allí. Respecto a su dramaturgia, El tercer mundo, La viva que no se vive, Lo que vale más, El sueño de las 3 princesas, todas ellas inéditas. ¿Qué pasaba? Pues sí, hay dramaturga española del posmodernismo, conocida como Guiomar, por la relación con Antonio Machado, entre el 28 y el 36, pero no identificada como Pilar Valderrama y ni mucho menos con la gran escritora que fue. Yo solo con los libros que obraban en mi poder, como les ha mencionado antes Julia, no podía salir al paso de las maledicencias vertidas sobre ella en esos momentos. Pero ¿qué pasa? Que hace 6 años se produce el milagro. Llega a mis manos un importante archivo, un montón de cajas de cartón se apilan delante de mí, instándome a que las abriera lo antes posible.
Lo hago y me encuentro con importantes documentos de incalculable valor, libros dedicados, cartas manuscritas, fotografías familiares, poemas inéditos y numerosos artículos de periódico, algunos de antes de los años 40. De este modo fui encontrando muchas de las respuestas a las preguntas que yo misma me venía haciendo desde hace tiempo. Todavía voy más allá, pues llegado este momento puedo responder a casi todas las cuestiones que continuamente se me plantean sobre su obra, su vida y su relación con el gran poeta. Ahora sí puedo decirles que mi testimonio es la historia de un archivo, por el momento inacabado e inédito. Más de 500 cartas con ida y vuelta, donde se recoge la impronta de prestigiosos escritores de la generación del 27 y algunos del 98, muchos de ellos incluidos en el libro, como es que Jorge Guillén, Gerardo Diego, Concha Espina, José María García Nieto, que fue el presidente de la Real Academia, Luis Castillón Mora, que además era su médico de cabecera, o sea, personajes de una infundia muy, muy grande. Y entonces, a través de todo esto, yo me planteo y llego a la siguiente conclusión. Pilar Valderrama era una mujer inteligente, pero que muy inteligente. Lo demuestra el hecho de que decidiera involucrar a su marido, Rafael Martínez Ramarate, hombre culto y bien preparado, en sus obras. Le pide que realice los dibujos de su primer libro, Las piedras de Oreb, publicado en 1923. Esto le vale como salvoconducto para firmar con su nombre y apellidos, cosa que en aquel entonces era impensable para las mujeres. María Lejárraga, por ejemplo, se ve obligada a firmar con seudónimo de por vida, convirtiéndose hoy en día en la mujer invisible. Era una buena escritora y así lo manifiestan numerosas críticas periodísticas encontradas en el archivo desde los años 40 del pasado siglo, firmadas por Cansino Sassens, Araujo Costa, Lope Mateo. Era creyente, pero no beata. Simplemente pensaba que existían los designios divinos y el más allá. Y respecto a la relación que mantuvo durante 8 años con el gran poeta Antonio Machado, les diré la conclusión con la que no puedo estar más de acuerdo, que nos dirigió el escritor vasco Félix Maraña como final del curso, dirigido por mí en agosto de 2017 en la UIM de Santander. Dijo: ambos contribuyeron a la felicidad del otro. Por supuesto que el poeta ayudó a la abuela a rozar cotas más altas de popularidad, a pesar de que ese no era su propósito. Pero ella le devolvió la ilusión por la vida y por volver a escribir, cuando estaba abatido por la muerte de su joven esposa, Leonor, a la que adoraba, pero murió muy joven, como todos ustedes saben. Pilar se cruza en su camino. Él pasaba un tiempo de desolación importante y ella acababa de sufrir un gran desengaño amoroso que desgarró su vida. Pero no les voy a confesar cuál es, porque me gustaría que lo leyeran ustedes mismos y sacaran sus conclusiones. ¿Qué pasa? Que Pilar se refugia en Segovia. ¿Por qué? Porque era el lugar donde ella iba a veranear con sus hijos y para ella era un símbolo de paz y de sosiego. En ningún momento pensó abandonar a su marido, a pesar del desengaño amoroso y mucho menos a sus hijos. El 2 de junio de 1928 se produce el primer encuentro con el gran poeta. Ella ya es una escritora consagrada. Pilar tenía 36 años y él más de 50. A partir de aquel encuentro, Machado vuelve a escribir y compone esas maravillosas canciones a Guiomar, que todos conocemos. Ella dice eso en sus memorias. Y dice: al verme no supe qué pasó por él, pero advertí que se quedó como embelesado, pues no cesaba de mirarme. Después del primer encuentro vinieron otros muchos más, el intercambio de cartas y múltiples citas. Fue ella quien impuso las condiciones de su relación. Era una mujer, como ustedes comprobarán, con mucho arraigo y muy valiente además. Le dijo al poeta que por fidelidad a sus creencias, a sus hijos y a sí misma, no podía ofrecerle más que una amistad sincera, un afecto limpio y espiritual, y que de no ser aceptado así, no se volverían a ver.
Él contestó al instante, con tal de verte lo que sea. Y así comienza una relación que dura 8 años hasta que la guerra los separa. Es la guerra la que los separa definitivamente. La abuela nunca abandonó a sus hijos, tampoco a su marido y mucho menos al gran poeta. Es la guerra la que los separa en el 36 y ya nunca se volverían a ver. Cuando Pilar queda huérfana de su padre, al que adoraba, y la madre se vuelve a casar con un hombre que no era de su agrado, jura que jamás por nada ni por nadie abandonará a sus hijos ni a su marido. Hay que recordar que en aquella época, si te separabas de tu marido, seguramente perdías a tus hijos. Ahí está la respuesta a la pregunta consabida que muchas personas me hacen: ¿por qué no se echó en los brazos de Machado y se marchó con él? Esta es una de las teorías. Ella es fiel a sus creencias y a ella misma, cosa que el poeta entiende y lo respeta con todas sus consecuencias. Como conclusión, y a punto de finalizar, les diré que siempre hay que propiciar las cosas para que sucedan. La vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia detrás. Es lo que yo he hecho con este libro. O sea, voy viviendo la vida hacia adelante, pero analizando todas las cosas del pasado, voy completando un puzzle en el que las piezas, con los documentos que voy encontrando, van encajando casi a la perfección. Y con esto termino mi presentación. Conversaremos un rato, firmaré el libro a quien lo desee, escucharemos la preciosa música de nuestros queridos Álvaro y el violinista, y con esto me despido y me pongo a disposición suya para empezar la conversación con mi maestro y con los músicos. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, era la suite española de Granados, como se habrán dado ustedes cuenta, tocada por Álvaro Piedra. Y hemos querido hacer esta presentación así con música, un poco por rendir homenaje al espíritu, como ha contado Alicia, de Pilar de Valderrama, de sus salones literarios. Estas reuniones que ella hacía en su casa, donde siempre había poesía, siempre había música, siempre había algún invitado especial, en este caso hoy sería la propia Pilar de Valderrama, nuestra invitada especial, y siempre había conversación. Así que entramos en la siguiente parte, en la que vamos a alternar piezas musicales, fundamentalmente de Falla, que las iré presentando, con un poquito de conversación alrededor de este libro, que en realidad son dos libros en uno, porque es la reedición de Siso y Guiomar, la reedición de las memorias de Pilar de Valderrama, ese secreto y ese libro oculto que estuvo hasta después de su muerte y que su familia respetó ese secreto y esa voluntad suya de que solo se conociera hasta después de su muerte, pero hay toda una primera parte, que es la parte que ha escrito Alicia Viladomat, que nos cuenta cómo fueron esos 22 años de vida con su abuela, que son prácticamente los que no conocemos, porque de la historia de Siso y Guiomar conocemos cómo fue su historia con Machado, cómo vivió ella un poquito después, pero quién fue esa mujer que estuvo tanto tiempo guardando un secreto sin decirle a nadie que la relación que había tenido con Machado, y que tuvo una nieta, y vamos a empezar preguntándole a Alicia, una nieta a la que nunca le contó su secreto y que vivió en una casa en la que, por no decir, nadie decía la fecha ni en que había nacido ni la fecha de su carnet de identidad. Todo se mantenía con grandes secretos. La niña de la casa, a la que mantuvieron en Palmitas, ¿cómo fue, Alicia? ¿Cómo son esos 22 años que tú viviste? No solo con tu abuela, te pregunto, con tu abuela y con toda la troupe familiar. Gracias. Porque es un grupo de artistas. Estamos hablando que en esa casa viven su tía, que es escritora, su padre, Domingo Viladomat, pintor y director de cine extraordinario. También Martínez Romarate, el abuelo, un iluminador de teatro absolutamente maravilloso y hombre de teatro de primera línea, fundador del Teatro Nacional con Luis Escobar. Y todos estos con la abuela, por una parte, matriarca, y por otra, con la nieta, manteniéndola pues en Palmitas y sin contar el secreto. ¿Cómo era esa familia de la que tú hablas mucho aquí y a la que dedicas muchos capítulos? Una familia singular. Pues la verdad es que era una familia tremendamente singular, porque empezando, a ver, era una época que yo en el colegio, por ejemplo, todas las compañeras eran 10 hermanos, 11 hasta 15, les habían dado el premio a la natalidad. Entonces, claro, era la época del premio a la natalidad de Franco y la época del Pelargón. Entonces, claro, yo iba a esas casas y eran todo literas y eran montones de hermanos, casi no sabían, o sea, los padres no les podían dedicar tiempo porque estaban trabajando, las madres entre tantos. Y entonces yo llegaba a mi casa y era como una especie de oasis donde al fin y al cabo todos estaban pendientes de mí, porque la niña que no le pase nada, la niña que no sé qué, la niña no se vaya a enfriar. Por otro lado, mi padre desde muy pequeña me enseñaba su paleta de colores. Por ejemplo, mi madre me hablaba de piezas de teatro infantiles. Ella iba cantando zarzuela por el pasillo y recitando poemas. Entonces, claro, era un ambiente tan singular, tan especial, que yo, cuando era muy pequeña, no lo entendía. Pero ahora que me he encontrado con todo este archivo y que voy viendo papeles y voy viendo fotos, es que me va cuadrando todo como si lo hubiera dejado ahí colocado para que yo me lo encontrara justo en este momento. Porque antes, pues no debía considerar que era el momento oportuno. Bueno, antes de que vamos a quedarnos con la niña, luego hablaremos un poco más del adolescente. Vamos a dedicarle a la niña, si os parece, la nana de Manuel de Falla, que la va a interpretar al lado de Álvaro Piedra, Matías Llona, que pertenece a estos jóvenes talentos WOM de Cantabria, que es una escuela de talentos, una escuela de jóvenes músicos que nos acompañan muchas veces y que traen a lo mejor de aquella tierra, y bueno, pues ya verán ustedes cómo suenan a lo del maestro. Cuando queráis.
Bravo. Bueno, en tiempos de tu abuela, en salones como este, sabemos que estrenó, por ejemplo, Jacinto Benavente, que estrenó, bueno, que iba Concha Espina, que iban personajes de aquella época, pero en época de tu abuela, ya cuando tú lo has conocido, tu casa también era un pequeño salón literario donde iban Luis Escobar, o iba Cela, o iba Jorge Guillén, o iba Gerardo Diego, o iba un montón de escritores, y la siguiente pregunta siempre es cómo tú recuerdas todo ese misterio tejido alrededor de tu abuela, un montón de señores tratando de convencerla de que publique y cuente, incluso que desdiga lo que había dicho Concha Espina, mal dicho muchas veces o inventado por ella, que diga la verdad de cuál fue su relación, y permanentemente están en tu casa tratando de convencerla, y ellas, por las cartas que ahora estamos viendo también, descubriendo en tu archivo, dice que de ningún modo lo va a contar. O sea, pero esto no es que lo digan cartas, es que su casa era, vuestra casa, cómo era ese permanente entrar de escritores, y ese permanente, algunos de los personajes, de íntima confianza, estoy pensando en Castellón, de tu abuela. O sea, que en un momento determinado, solamente por la confianza de su médico, le podía haber dicho médico, públicalo, y lo publicara, ¿no? Pero ella se resistió y seguía escribiendo, y tú la veías escribir lo que luego supiste que eran estas memorias. Pero ¿cómo recuerdas ese tiempo literario un poco así cuajado, ¿no?, de secretos? Recuerdo que mi casa era una permanente fiesta literaria. O sea, como tú has dicho, cuando no estaba Luis Escobar, que es que era divertidísimo. Nos pasábamos unas comidas, siempre estaba contando anécdotas del teatro, de no sé qué. También Alfredo Kraus venía mucho por casa porque acababa de hacer la película con Papá de Gayarre. También venía José María García Nieto. Yo sabía que era una familia de grandes intelectuales, pintores, escritores. Entonces, a mí eso me parecía normal dentro de lo que cabe. Incluso venían en los últimos tiempos muchos periodistas, y algunos, yo me sentaba a su lado, pero no hablaban exactamente de esto. Debían hablar de aquella manera. Yo era relativamente pequeña y tampoco me percataba mucho del asunto. A mí realmente el misterio, quien me lo descubrió fue mi madre y mi tía. Cuando salió las memorias, Siso y Guiomar, claro, yo estuve en la publicación de esas memorias. Y entonces ahí sí empezamos a hablar de ello, y lógicamente yo le pregunté a mi madre cómo era esa relación, y mi madre siempre me mantenía lo mismo que yo vengo diciendo, que era una relación pues muy, muy pura, muy intelectual, pero muy profunda al mismo tiempo. Pero mi casa era, o sea, yo salía del colegio volando porque yo quería llegar a mi casa, porque siempre sucedía algo. Entonces, luego ellos también fueron un modelo para mí en esa época, que era una época muy, muy constricta, era contradictorio, porque por un lado me mantenían los secretos, o sea, me mantenían como en una burbuja, y luego por otro lado era un ser muy libre, o sea, no me preguntaban dónde iba, con quién, cómo. Yo ya entraba y salía, incluso me iba de viaje en época que mis compañeras no les estaba permitido. O sea, a ellos eso realmente no les importaba. Lo que realmente guardaron celosamente era el tema del secreto de ella con Antonio Machado. Guardas algunos pequeños tesoros, como son, claro, los prólogos de ahora. Hacemos un prólogo de un libro, escribes un Word, lo mandas a la editorial y se acabó. Pero, claro, tú tienes el prólogo original manuscrito de Jorge Guillén, o tienes el soneto de Manuel Machado, original, que es prólogo, que hace de prólogo también de un libro de tu abuela, ¿no? ¿Por qué crees tú al final que confió en Guillén? No solo porque fuera un señor de Valladolid, que son gente muy, muy seria, como bien sabemos, pero ¿por qué confió? Al final es la persona en quien confió para hacerle el prólogo. Para hacerle el prólogo, y para que eso saliera en el momento en que ella quería, como ella quería y cuando ella quería. O sea, estuvo manteniendo el tema hasta el final, pero eligió a Guillén. Y hubo, como sabemos, muchos candidatos a contarlo, a ser ellos los que dieran la... ¿Por qué Guillén?
Pues yo creo que Guillén era una persona, primeramente, muy sensato, luego una persona que la entendía muy bien, vamos a ver si me puedo explicar, a nivel tradicional, o sea, que podía mantener, que podía conservar esas tradiciones que ella quería mantener. También le insistió mucho porque en las cartas que tengo, aparte del prólogo, tengo más de 30 cartas de Guillén con ida y vuelta, en el que están continuamente barajando ¿por qué no lo escribes? ¿Por qué no lo cuentas? Y finalmente él es uno de los que le convence para dejarlo escrito para después. Porque ella en una de las cartas le dice, yo lo que quiero realmente y me gustaría es el silencio, el absoluto silencio. Luis Castillón también, pero Luis Castillón Mora era un personaje muy importante en el momento, fue director general de prisiones, que es un puesto que requiere mucha sensibilidad, mucha precaución, pero al fin y al cabo no tenía la pluma que tenía un Jorge Guillén. José Luis Cano también era un buen escritor. Yo creo que con Jorge Guillén ella tuvo una afinidad intelectual muy importante, muy cercana a esa intelectual que pudo tener con Machado. Entonces, yo creo que por eso él, porque también hay un sacerdote, el padre Félix, en el cual también confía, porque ella confiaba en el médico de cabecera, en su sacerdote, y en Jorge Guillén. José Luis Cano también. Luego he visto que había otras personas, como la prima Concha, que también lo sabía, pero la prima Concha no era escritora ni nada. O sea, entonces, yo creo que ella eligió con muy buen conocimiento de causa a Guillén, y él también se prestó, y la verdad es que lo hizo muy bien. Era un ser pausado, sensato y con una sensibilidad muy cercana a la suya. Pues también en este libro vamos a poder leer el prólogo de Guillén, que es algo más que un prólogo, porque en realidad es la conclusión, el cierre de una etapa y el inicio de otra, el poner las cosas en su sitio, que eso es lo que significa aquí. Bueno, antes de que hagamos la última pregunta, vamos a seguir con Falla y vamos a escuchar la asturiana.
Bueno, vamos a hacer la última pregunta de esta segunda parte, que es el conversatorio. Te voy a hacer dos en una y una, si no quieres, no la contestes. O contestar lo que quieras. Nunca he dejado de contestarte algo que me haya Una es que preguntado. adelantes un poco el misterio del cuadro, que nos cuentes un poco... Ay, pero no vamos a destripar. No este destriparlo capítulo. porque es una teoría, pero el misterio que tiene ese cuadro, el cuadro que podría ser o podría suponer que quizá Machado y Pilar se conocieran antes de lo que dicen sus memorias, o no, tú lo cuentas si quieres. Y la otra es que nos hicieras una breve pincelada, no de la que nos has contado al principio, sino de esa mujer que vestía casi siempre de morado, de violeta, silenciosa, que lleva dos pérdidas impresionantes en su vida, la de su hijo y la de su poeta, y luego después la de su marido. Las lleva a cuestas, que escribe algunos versos estremecedores al final de su vida. No solo la pillarías escribiendo sus memorias, la pillaste escribiendo una serie de poemas grandísimos que guardas hasta el final de tiempo, y que solo al final ya también de sus días se atreve a hablar de Antonio Machado con nombre y apellidos, y ya a citarlo y a decir su poeta, y a decirlo, no a publicarlo, pero sí a tenerlo. ¿Cómo era esa mujer silenciosa, esa mujer que guardaba todo ese mundo tremendo en el que la guerra se llevó pues a su amor, o a su gran amor, que fue Machado también, porque lo fue para ella sin ninguna duda, como después lo deja escrito, y a su hijo? ¿Cómo era esa mujer? Y luego cuentas lo del cuadro, además, si quieres. Fíjate, primero pierde a su padre, se queda huérfana con 6 años. Esa fue su primera pérdida importantísima. La segunda pérdida, que ella lo cuenta en el libro, es cuando se marcha para el exilio y su casa de Pintor Rosales se quema, o la queman, cae una bomba, la queman y queman toda la biblioteca con todos los libros dedicados que tenía de Machado, de Rubén Darío, de todos los de la generación del 98. Ella misma dice que es como si le hubieran cortado un brazo. Luego, después, pierde a su padre, pierde su biblioteca, se marchan de su casa, obviamente, y su hijo y Machado mueren en el mismo año, en el 39. Imaginaros lo que es el año 39 para ella. Yo a ella la recuerdo como una mujer muy firme, como os he dicho, era una mujer muy, muy forjada, muy valiente, era muy matriarca, pero indirectamente manejaba a esta familia. O sea, es que, imaginaros, éramos mi madre, mi padre, mi tía, ella y 2 chicas que nos cuidaban. O sea, 6 mujeres y mi padre. Nunca jamás le vi una mala contestación, una mala cara. A mi padre lo adoraba, era el niño de sus ojos. Y con nosotras, no sé, yo siempre... Era una armonía realmente importante que ella manejaba muy bien. Era muy pausada, pero tenía muchos... por ejemplo, si ella podía intuir que yo podía averiguar algo, le entraba casi como un ataque de nervios. O sea, había temas en los que no te podías acercar a ella porque se ponía muy nerviosa. De hecho, tenía su cómoda donde ella escribía. Ella tenía el dormitorio enfrente del mío. De manera que cuando ya de mayor Luis Castillón, el médico, venía a visitarla porque un día se encontraba mal a las 4 de la mañana, yo oía cómo se iban acercando los pasos del doctor y entraba en su dormitorio. Y... Se me ha ido el este. No, es que os iba a decir que Luis Castillón es uno de los confidentes, que lo cuento en el libro, que precisamente es uno de los que en esas noches que va a visitarla porque no se encuentra bien, le susurra: sí, soy de Omar, como si se le hubiera escapado, porque él lo recoge muy bien en un artículo que está ahí, o sea que era otro de sus confidentes. Ya sé a lo que iba. Ella siempre escribía. Tenía un secreter en su dormitorio, al lado de una ventana, y ese secreter tenía 3 cajones. Pues esos cajones estaban siempre cerrados con llave. Y ella llevaba como una especie de cordelito, y ahí llevaba todas las llaves, pero es que llevaba un manojo de llaves, todo lo cerraba con llave. Es curiosísimo esto. Todo lo cerraba con llave, y luego
al final, claro, no veía bien, entonces veía con lupa. Y entonces yo le regalé un delantal y entonces ahí llevaba las llaves y la lupa, de manera, porque si no nos pasábamos toda la familia buscando las llaves todo el santo día y las lupas. O sea que ahora sé que lo que guardaba tan celosamente en esos cajones, pues lo podéis imaginar. Es todo lo que yo me he encontrado en las cajas, en las 300.000 cajas que lo dejó ahí archivado. Pero es curioso lo de las llaves, ¿no? A mí me chocaba mucho en la época, ¿por qué cerraría todo con llave a piedra y lodo, sobre todo esos cajones? Pero claro, ahora lo entiendo, entonces no entendía nada. Y no sé, para terminar esta parte, si quieres decir algo sobre las fechas del cuadro. A ver cómo os lo cuento sin destripar el capítulo. Pues el que no os destripe el capítulo, no lo voy a destripar. Por eso estoy pensando, a ver, porque esto no me lo habías preguntado nunca. No, ahí me has pillado esto lo guardaba yo. Ya, en la manga. Pues vamos a ver. Hay una señorita, que es mi amiga, que es la archivera de Montilla, que es la primera que me puso en antecedentes porque ella había encontrado una serie de documentos de la familia y de no sé qué, porque mi bisabuelo, o sea, el padre de ella está enterrado en Montilla. Y al igual que su familia, ella ya está enterrada en Madrid, pero su padre está enterrado en Montilla. Y toda la familia de mi bisabuelo. Entonces, viene la archivera y me dice, ella publica un libro hace años que se llama Guiomar, el rescate de la diosa. Y entonces, bueno, pues lo leí, está fenomenal y tal. Y un día viene y me dice, oye, tienes que venir a ver un cuadro que está en Madrid, que te vas a quedar pasmada cuando lo veas. Bueno, total que entonces pues me hace una cita y voy a casa de... Os voy a contar hasta donde pueda, ¿eh? No me pidáis más. Entonces voy a casa de Abraham Rubio, que es el actual marqués de Castrillón, que es el que tiene este tesoro, porque él es el heredero del marqués es el presidente de la Fundación Marqués de Castrillón, de Gonzalo Anes, era el dueño. Cuando él muere le deja, y entonces le deja entre todas las cosas este cuadro. Entonces, cuando llego a la casa y me abre la puerta y entro en el hall, veo un cuadro de 2 metros por 1,5, o sea, inmenso, y ese cuadro está Antonio Machado sentado de lado, o sea, está como sentado de frente, y al lado está mi abuela, Pilar, con un vestido rosa apoyada en un árbol, con el perfil Valderrama, vamos, es que es ella, no me cabe la menor duda. Y entonces me quedé muerta y me dice, este cuadro lo encargó Leandro Oroz, que era el pintor, era el retratista más importante de la época, que era íntimo amigo de Machado. Entonces Machado le pide que le haga este retrato. Entonces este retrato se llama Antonio Machado y su musa y está fechado en 1924. Y no voy a seguir porque solo os voy a decir que al cabo del tiempo me piden el cuadro para una exposición, porque el cuadro sale a diferentes exposiciones y todo eso, él lo presta, es una persona muy amable y muy amigo. Y entonces, pues bueno, al descolgar el cuadro ocurre una determinada circunstancia, que es lo que cuento en el libro, y que vosotros leeréis y sacaréis vuestras propias conclusiones. Pero vamos, es del 24, cuando ellos se conocieron el 28. Lo digamos. Bueno. Exacto, pero es que hay más, entonces por eso... Hay un paño sobre todo esto, un paño y un velo, que me da pie para cerrar este capítulo del conversatorio con el paño moruno precisamente del maestro Falla. Así que cuando queráis.
Bueno, y vamos cerrando ya el tercer capítulo y último, que es un pequeño recital de poemas. Vamos a leer 2, 4, 6 poemas y escuchar 3 piezas musicales que se van a ir alternando. Y vamos a empezar con la lectura que va a hacer la propia Alicia de Huerto Cerrado, a la que yo contestaré en un jardín de las canciones a Guiomar de Machado, para que veamos también la concordancia de lo que van escribiendo los dos sobre el uno y el otro sobre el mismo tema. Huerto Cerrado dice así: unas tapias altas cercando un espacio pequeño, pequeño tan solo si se mira a tierra, pero ilimitado si se mira al cielo. Hiedra en esas tapias un ciprés muy viejo, al que en mayo alegran unas golondrinas, pone en el ocaso su perfil austero. Las nubes muy cerca, el mundo muy lejos, crece el cinamomo junto a los granados, el mirto, el romero. Y sobre la orilla fresca de un arroyo abren sus corolas los lirios bermejos. De mi propio campo, de mis propias flores, soy el jardinero. Con qué amor las cuido, con qué fe las riego. De hierbas, reptiles e insectos que un día pudieran secar sus raíces, las limpio y defiendo. Y para que nunca ningún ser profano a ultrajar llegara a mis lirios bermejos, quisiera crecieran las tapias hasta confundirse con el ancho cielo, por fuera la vida y yo aislada dentro, sobre el viejo mundo, en un mundo nuevo. Y cuando un extraño mirando el recinto curioso indagara, ¿será torre o templo?, alguien respondiera, es huerto cerrado donde se cultiva la flor de los sueños. El tema de los jardines, aparte que ellos se conocieron en un jardín, forma parte de la poesía de los dos, y este es el poema jardinero que le dedica él a ella de las canciones a Guiomar. En un jardín te he soñado, alto Guiomar sobre el río, jardín de un tiempo cerrado con verjas de hierro frío. Un ave insólita canta en el almez dulcemente, junto al agua viva y santa, toda sed y toda fuente. En este jardín, Guiomar, el mutuo jardín que inventan dos corazones al par, se funden y complementan nuestras horas. Los racimos de un sueño, juntos estamos, en limpia copa exprimimos, y el doble cuento olvidamos. Uno, mujer y varón, aunque gacela y león, llegan juntos a beber. El otro, no puede ser, amor de tanta fortuna, dos soledades en una, ni aún de varón y mujer. Después de un sueño.
Vamos ahora con Como si no me doliera, de Pilar de Valderrama. Como si no me doliera lo que me duele en el alma. Giré con todos los vientos y nadé en todas las aguas. Como si no me doliera lo que me duele en el alma. Hay que reír y reía. Hay que cantar y cantaba. Hay que adornarse. Yo iba más que ninguna adornada. Por el río de la vida el tiempo se deslizaba. El tiempo. ¿Qué importa el tiempo a quien no le importa nada? Qué diminutas las horas al fin de cada jornada. Aires de norte y de sur, lluvias, granizos, escarchas, soles naciendo y muriendo, lunas llenas y menguadas. Aquí lloran, allí ríen, sueñan, rezan y se afanan. Unos por el alto vuelan, otros abajo se arrastran. ¡Ay, qué daño el que se alzó creyéndose que era un águila! Un hombre menos, ¿qué cuenta en esta tierra tan ancha? Por las rendijas del sueño atisbo las madrugadas. Los recuerdos cómo duelen, los silencios cómo hablan. Galopa que te galopa el corazón en su caja. ¿A qué correr?, le pregunto. Ya vendrá la que no falla. Y aquí aguardo sin dejar de sonreírse mi cara, como si no me doliera lo que me duele en el alma. Con otras canciones a Guiomer también, que habla de ese sueño que tenían tantas veces ahí en el Paso de Pintor Rosales en Madrid, de irse los dos a la Sierra del Guadarrama y escaparse, con el Guadarrama de fondo. Tu poeta piensa en ti. La lejanía es de limón y violeta, verde el campo todavía. Conmigo vienes, Guiomar, nos sorbe la serranía. De encinar en encinar se va fatigando el día. El tren devora y devora día y riel. La retama pasa en sombra, se desdora el oro del Guadarrama. Porque una diosa y su amante huyen juntos, jadeantes. Los sigue la luna llena. El tren se esconde y resuena dentro de un monte gigante. Campos yermos, cielo alto. Tras los montes de granito y otros montes de basalto, ya es la mar y el infinito. Juntos vamos, libres somos, aunque el Dios, como en el cuento, fiero rey cabalgue a lomos del mejor corcel del viento, aunque nos jure, violento, su venganza, aunque ensille el pensamiento, libre amor, nadie lo alcanza. Con Eduard Elgar y Salut d'amour.
Bueno, vamos acercando al final y vamos con el poema Despedida, que no es la despedida de Guiomar a Machado, sino la despedida a su familia, que va a leer Alicia. Despedida para mis hijas después de mi muerte. Y dice, inquieto está mi corazón hasta que descanse en ti. San Agustín. Ya estoy cerca de Dios. Mi vida entera fue el anhelo de un bien jamás logrado, pugna de lo vivido y lo soñado, en ansiedad constante de la espera. Al llegar a la mitad de mi carrera, Él me llevó consigo al Hijo amado. En el árbol herido, desgajado, no volvió a florecer la primavera. Ahora el gozo de hallarle en la otra orilla se une con el dolor por los que dejo, y los dos forman apretado haz. No lloréis, fruto soy de mi semilla, que es un soplo de tiempo si me alejo, y el alma al fin encontrará la paz. Pues terminar con este poema, se pueden imaginar lo emocionante que es hacerlo aquí. Precisamente, para mí es uno de los poemas más bellos de Machado, y cada vez que veo esos parterres y recuerdo los parterres de este poema, pues parece que el tiempo no haya transcurrido. Para ponernos en situación, el de Mar a Mar, que da título a un libro, al último libro de Pilar de Valderrama, es el mar Mediterráneo que le está viendo desde aquí, pensando que ya está en Portugal, en el otro mar, en el Atlántico. No es así, ella está en Palencia, pero él imagina que están unidos todavía por el mar. Ya no se volvieron a ver nunca más, pero en ese momento, todavía estando aquí, pensaba que se iban a volver a ver. De mar a mar, entre los dos la guerra, más honda que la mar. En mi parterre miro a la mar que el horizonte cierra. Tú, asomada, Guiomar, a un finisterre, miras hacia otro mar, la mar de España que Camões cantara tenebrosa. ¿Acaso a ti mi ausencia te acompaña? A mí me duele tu recuerdo, diosa. La guerra dio al amor el tajo fuerte, y es la total angustia de la muerte, con la sombra infecunda de tu llama, y la soñada miel de amor tardío, y la flor imposible de la rama, que ha sentido del hacha el corte frío. Y despedimos esta segunda parte, última parte, la despedimos ya con la meditación de Thais de Massenet.
Ellos son Matías Llona y Álvaro Piedra, los jóvenes talentos. Bueno, nos vamos a despedir ya, vamos a hacer una última pieza, pero antes, si alguno quiere hacer alguna pregunta, este es el momento de hacerlo para que luego ya suene la última canción y nos marchemos con ella. Pero podemos dedicar 5 minutitos a responder alguna cuestión. Bueno, no sé si sabré concentrarme, serenarme, porque después de estos momentos de música y palabra, pues realmente, vamos, yo por lo menos, supongo que los demás también, estamos muy agradecidos de la presencia y del acto que estáis realizando. Tengo 2 dudas, a ver si sé definirlas. Una, la idea que casi todos los que hemos estudiado un poquito la aventura vital de Machado tenemos es que los 2 protagonistas de esta historia de amor, Pilar y Antonio, fueron muy cautelosos, muy prudentes y mantuvieron un secreto continuo. Pero me da la impresión, por lo poco que he leído todavía del libro y lo que he oído esta tarde, que por lo menos en algunos ambientes era un secreto a voces. Esa sería la primera pregunta. Correcto. Y la segunda sería, en esta investigación que estás realizando, me permites en público el tú, ¿no? Claro, hombre. Que estás realizando, ¿tienes algún confidente, algún ayudante, algún cómplice o truán que te esté ayudando en esta investigación? ¿A leer las cartas? Sí, a todo lo que, según has dicho, seguís o sigues investigando sobre este tema. Bueno, mi gran maestro es Carlos. Él me va dirigiendo los pasos, más que nada para que no meta la pata, porque una vez que dices cosas que no son o que no son correctas, una vez que te equivocas, luego es muy difícil rectificar. Entonces, yo, igual que ellos, voy con mucha cautela. A eso me ha enseñado él, porque yo era mucho más de aquí y ahora. Y la verdad es que no, las cartas, estudiamos el archivo, pero es que desde que ha salido el libro y en los últimos meses que me tuve que poner para terminarlo, porque si no, este libro he tardado 3 años en escribirlo, con algunos parones, pero es que ahora entre los salones que vamos presentando, los salones literarios por toda España, la presentación del libro, no tengo realmente horas para sentarme a seguir mirando. Y pasa una cosa, que ese archivo no puede tener nadie acceso a él si no estoy yo delante, por precaución. Entonces, bueno, pues voy despacio. Entonces, pues llega un fin de semana y me quedo, igual viene una amiga de mucha confianza y sacamos, no sé, por ejemplo, en Semana Santa, en 3 días, hemos sacado como 25 cartas que le escribía su hijo, o sea, mi tío Rafaelito, a Pilar durante la guerra. Estaba en el frente y cada carta es que es como un poema, o sea, es impresionante, y se escribían todos los días. Es que hay más de... Luego hay mucha correspondencia familiar que está todavía por analizar. Estamos muy en los preliminares, como aquel que dice. Rafaelito era poeta, publicó también un libro póstumo, pero hubiera sido el poeta seguidor de Pilar de Valderrama, puesto aunque también escribió poesía María Luz, pero quizá el que hubiera sido el poeta había sido Rafaelito. Lo que pasa es que se murió. Y a lo que has dicho de que era un secreto a voces, no podemos obviar el hecho del libro de Concha Espina. Claro, Concha Espina traiciona a lo periodístico, que diríamos hoy, que además da el titular, pero luego tampoco profundiza, pero vamos, solo falta decir blanco y en botella, la del verdadero amor de Antonio Machado a su verdadero amor. Entonces dice, bueno, pues es una señora que vive en este barrio, que va de esta manera, que se vieron en tal sitio. Hombre, no dice el nombre, pero realmente Concha Espina levanta ese misterio por primera vez de un modo muy, hoy lo llamaríamos una exclusiva periodística.
y ella lo hace en ese sitio. Entonces sí que es verdad, por eso tiene tantos confidentes, porque todo el mundo quiere saber ya. Pero dígame usted el nombre de la señora, el nombre, que es lo único que no tienen. O sea que sí que es verdad que el rosario de gente que se acerca es porque todo el mundo quiere tener la exclusiva de decirlo, y bueno, ella con mucha sabiduría se muere sin decirlo. Pero sí que es verdad que lo sabía todo el mundo, vamos. No concretamente que era ella, pero sí que era un personaje real y muchos deducían, ¿verdad? Porque iban a ella a tiro hecho. Se dicen, Sí. usted es Guiomar, ¿verdad? Pero hasta que ella no dejó dicho, sí, soy Guiomar, muerta, no, nadie pudo decir, esto es así. Pero la verdad es que lo que me preguntabas del archivo sí que es complicado, porque una labor de un archivo es una labor de muchas horas de asiento. Si no, es que es imposible, porque además pero no solo tengo de ella, de mi madre, de mi tía, de mi padre, o sea, es un armario entero inacabable. Entonces, compaginar esas horas de asiento, estoy intentando buscar becarios también para poder, pero claro, tienen que venir a mi casa a trabajar, entonces tengo que estar. Es complicado, no es fácil, entonces por eso pues vamos despacito, pero es que no hay ninguna prisa, como aquel que dice, o sea, hay muchas cartas que ya están leídas, vistas, analizadas y que de hecho van para un próximo libro, que cuando haya tiempo de hacerlo, pero queda mucho por analizar. Y ahora también estamos preparando en el Cervantes de Madrid una gran exposición de ella y toda la familia, coincidiendo antes de final del 23, porque en el 23 conmemoramos la primera publicación de ella, que es Las Piedras de Oreb, con la editorial... ¿Las Piedras de Oreb es Caro Rayo? ¿O es Huerto Cerrado, la primera de Caro Rayo? Las dos son Caro Rayo. Entonces, estamos justo en el 23, su primera publicación, ahora sería el aniversario, y por eso, y muchas de las cartas que están, por así decir, no anónimas, ¿cómo se dice? No publicadas, inéditas, pues algunas van para ahí. Muy bien. Pero es que ¿Hay alguna muchísimas. pregunta más? Que, por ejemplo, de Guillén hay más de 60 cartas, de José Luis Cano hay otras 50, de Concha Espina hay 20 o 30, de Justina Ruiz de Conde otras 30. Entonces, todas es más, y hablan de todo, muchas de ellas hablan de su obra, analizan su obra, hablan de su obra. Hay una carta de José Luis Cano en la que está diciendo que ha dado una charla en Puerto Rico, y que estaba contando cómo Machado le estaba diciendo a Unamuno que leyera Huerto Cerrado de Pilar de Valderrama, que era lo mejor que había caído en sus manos. Entonces, claro, con esa carta, pues verde y con pintas una rana, o sea, es que se lo está diciendo Machado a Unamuno. Entonces eso no hay quien lo desmienta, por mucho. Cuando yo no tenía esa carta, pues podían decir que era falso, pero con la carta en la mano, ¿cómo dices que eso es falso? Entonces, es una labor muy importante y muy minuciosa la que voy haciendo, y por eso no quiero precipitarme. Antonio, respondiendo a tu pregunta. Muy bien, Muchas pues gracias. si les parece cerramos con música y ya nos despedimos y vamos a escuchar a Sarasate, La romanza andaluza.